Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les intriga y les fascina tanto como a mí. Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Sir a ellos. Vamos a revelar secretos de su pasado, detalles que quizás no conocían o que han estado buscando desesperadamente. Prepárense para un viaje por la historia, el amor y por supuesto, mucho drama. Así que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus series y personajes favoritos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Can y Demet. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Can y Demet? Bueno, para aquellos que no estén familiarizados, estamos hablando de dos personajes icónicos de la televisión turca. Han protagonizado series que han conquistado corazones alrededor del mundo, y su química en pantalla es explosiva. Son la pareja que todos quieren ver, la pareja que todos adoran y la pareja que a veces nos hace sufrir mucho pero por la que seguimos suspirando. Y es que, amigos, la magia que existe entre Can y Demet trasciende la pantalla, creando una conexión que parece tocar la fibra sensible de todos los que los ven. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos? Más allá de los personajes que interpretan, ¿qué hay de sus vidas fuera de la pantalla? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se desarrolló esa conexión especial que se refleja en sus interpretaciones? Hoy vamos a explorar a fondo sus trayectorias individuales, desde sus inicios en el mundo del espectáculo hasta el momento en que sus caminos se cruzaron, creando una de las parejas más queridas de la televisión. Vamos a analizar cada detalle, cada paso que dieron, para entender cómo estos dos artistas llegaron a ser lo que son hoy. Comencemos con Can Yaman. Este actor con una mirada que enamora y una sonrisa que derrite, ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su camino comenzó como suele suceder, con mucho esfuerzo y dedicación. Inicialmente Can no estaba enfocado en la actuación. De hecho, estudió abogacía. Sí, como lo oyen. Imaginen la sorpresa de sus padres, amigos y seguramente, la suya propia, al ver que ese joven de rasgos perfectos y carisma arrollador, se dedicaría a defender los derechos de otros en los tribunales. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes para él. La vida le tenía reservada una sorpresa, el mundo de la actuación. Después de terminar sus estudios de Derecho, comenzó a trabajar como modelo, lo cual, creo que todos estamos de acuerdo, fue una elección muy acertada. Gracias a su físico y carisma, rápidamente se hizo un nombre en el mundo de la moda. Sus campañas publicitarias inundaron las revistas y las vallas publicitarias, y su rostro se convirtió en sinónimo de elegancia y atractivo. Pero Can no se conformó con ser solo un rostro bonito. Tenía ambición y ganas de crecer, y así fue como comenzó a tomar clases de actuación. Empezó a formarse, a aprender las técnicas, a sumergirse en el arte de la interpretación. Y poco a poco comenzó a recibir sus primeras oportunidades en la televisión. Sus primeros papeles, aunque pequeños, le permitieron demostrar su talento. Cada proyecto era una oportunidad para crecer, para mejorar, para pulir sus habilidades. Y con cada papel, Can se acercaba más a la fama y al reconocimiento del público. Su dedicación y su profesionalismo le abrieron las puertas a proyectos más ambiciosos, a personajes más complejos, a desafíos mayores. Fue aprendiendo de cada experiencia, absorbiendo conocimientos de sus compañeros de reparto, directores y técnicos, hasta convertirse en el actor que hoy conocemos. Recordemos algunos de sus primeros trabajos, esos que marcaron el inicio de su ascenso meteórico. Series como Inad na Aşk, Amor a la fuerza le dieron visibilidad, pero fue con Dolunay, Luna llena, donde su talento comenzó a brillar con más intensidad. En esta serie Can demostró su capacidad para interpretar a un personaje con múltiples facetas, desde el hombre de negocios serio y exigente hasta el hombre enamorado y vulnerable. Esta dualidad cautivó al público y le valió el reconocimiento de la crítica y, por supuesto, el cariño de sus fans. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar su papel en Erkencikus, Pájaro Soñador, la serie que lo catapultó a la fama internacional y que irónicamente, lo unió a Demet Özdemir, la otra mitad de este fenómeno. En Erkenci Can encarnó a Can Divit, un fotógrafo de éxito, aventurero y romántico.
Su interpretación fue aclamada por su carisma, su humor y su capacidad para transmitir emociones complejas. Erkenci fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, convirtiendo a Can Yaman en una estrella de talla mundial. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Ella, con su encanto natural y su talento innato, también tiene una historia fascinante. Demet siempre tuvo una inclinación por las artes. Desde pequeña participaba en obras de teatro escolares y soñaba con convertirse en actriz. A diferencia de Can, que tuvo un camino más inesperado, Demet siempre tuvo claro cuál era su pasión. Su dedicación y determinación la impulsaron a perseguir su sueño desde muy joven. Estudió arte dramático sumergiéndose en el mundo de la interpretación, estudiando las técnicas y explorando las diferentes facetas de la actuación. Durante su formación participó en numerosas obras de teatro y cortometrajes, perfeccionando sus habilidades y construyendo una sólida base para su carrera. Su compromiso con el arte la llevó a trabajar arduamente para mejorar sus habilidades y aprender de los mejores. Su primer gran salto a la fama llegó con Aquí me reservo la serie concreta por motivos de guión y dramatismo, pero ustedes, seguramente, ya saben de cuál hablo. Kurt Seyit ve Sura, Kurt Seyit y Sura. Esta serie de época con una producción impecable y un reparto estelar, le dio la oportunidad de demostrar su talento a una audiencia más amplia. Aunque no fue el papel principal, su interpretación de la joven Alia, marcó un antes y un después en su carrera, y la catapultó a la fama, convirtiéndola en una de las actrices más reconocidas de Turquía. Demet demostró que además de su belleza, tenía un talento increíble, y rápidamente se ganó el corazón del público. Después de este éxito, Demet siguió trabajando incansablemente, eligiendo cuidadosamente cada proyecto y demostrando su versatilidad como actriz. Su carrera continuó en ascenso, consolidándola como una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Su capacidad para interpretar roles variados, desde personajes dramáticos hasta comedias románticas, la convirtió en una de las actrices más solicitadas y valoradas de la industria. Recordemos algunas de sus interpretaciones más destacadas. En Zilek Kokusu Aroma Fresa, Demet protagonizó una comedia romántica que conquistó al público joven. Su personaje Asl era una joven alegre y soñadora que se enfrentaba a los desafíos del amor y la vida con optimismo y buen humor. En No 309, Demet demostró su talento para la comedia, encarnando a Lale, una joven que busca el amor en medio de situaciones cómicas y enredadas. Su química con Furkan Palal, su compañero de reparto, fue otro de los ingredientes del éxito de esta serie. Y por supuesto, no podemos olvidar su papel en Erkenci Pájaro Soñador, donde, como mencionamos antes, encontró el amor y la fama junto a Can Yaman. Demet interpretó a Sanem, una joven aspirante a escritora que trabaja en una agencia de publicidad. Su personaje, lleno de energía, ingenuidad y encanto, conquistó al público desde el primer momento. La química entre Sanem y Can Divit, interpretado por Can Yaman, fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo se conocieron Can y Demet? ¿Cómo se produjo ese encuentro mágico que cambió sus vidas y las de millones de fans? La respuesta es sencilla: se conocieron trabajando en la misma serie. El destino los juntó en el set. Imaginen la emoción de los fans cuando se enteraron de que dos estrellas tan importantes iban a compartir pantalla. La expectación era máxima. Las redes sociales estallaron con comentarios, teorías y especulaciones. El mundo entero estaba ansioso por ver la magia que se generaría en pantalla. El primer encuentro en el set fue seguramente un momento lleno de tensión, de nervios, de expectativas. Empezaron a trabajar juntos, a construir sus personajes, a compartir experiencias. Y poco a poco la química entre ellos comenzó a florecer. Los ensayos, las grabaciones, las largas jornadas de trabajo. Todo esto contribuyó a fortalecer su conexión. Pasaron horas juntos, aprendiendo a conocerse, a comprender sus estilos de actuación y a adaptarse el uno al otro. La manera en que Can y Demet se complementan es increíble. Se nota la conexión en la forma en que se miran, en la manera en que se mueven juntos, en la forma en que se entienden sin necesidad de palabras. Es como si hubieran estado destinados a encontrarse. Su química no solo se limitó a las escenas románticas, sino que se extendió a todos los aspectos de la serie. La complicidad que mostraban en las escenas de comedia, la forma en que se apoyaban en las escenas dramáticas, la conexión que se percibía fuera del set. Fuera del set, la relación entre ellos también ha sido tema de debate.
Se ha especulado mucho sobre si son pareja en la vida real. Han sido objeto de rumores, de especulaciones, de titulares en la prensa. Y aunque ellos siempre han mantenido una postura discreta, la admiración mutua y el cariño entre ellos son innegables. Han demostrado ser muy profesionales y siempre priorizan el trabajo en equipo y el respeto mutuo. Han sabido manejar la atención mediática con elegancia y respeto, protegiendo su privacidad y la de sus seres queridos. Y es que la química que tienen es, sin duda, un factor clave en el éxito de sus series. El público se enamora de sus personajes, pero también de la conexión que hay entre ellos. Es esa magia, esa complicidad, lo que hace que sus interpretaciones sean tan especiales y que la gente se enganche a sus historias. Esa chispa, esa energía, es lo que los convierte en una pareja televisiva inolvidable. Pero volvamos a su pasado, a los secretos que hemos prometido desvelar. ¿Qué hay de sus relaciones anteriores? ¿Cómo han influido en sus vidas? La vida sentimental de Khan, antes de conocer a Demet, ha sido objeto de gran interés mediático. Se le han atribuido varias relaciones, algunas más serias que otras. Pero siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida privada. Ha intentado mantener su intimidad alejada de los focos, lo cual es comprensible. Se sabe que mantuvo una relación sentimental con una actriz turca, pero la relación duró poco. También se le relacionó con otras mujeres, pero nunca hubo confirmación oficial. Khan siempre ha sido muy reservado con su vida personal, prefiriendo centrarse en su trabajo y en su crecimiento profesional. Esta discreción ha generado aún más interés en su vida privada, alimentando rumores y especulaciones. En el caso de Demet, también ha tenido algunas relaciones conocidas. Al igual que Khan, ha sido muy cuidadosa con su vida personal. Ha priorizado su carrera y ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Antes de conocer a Khan, Demet mantuvo una relación con un actor turco, pero la relación terminó. Posteriormente tuvo una relación con el actor y modelo Oğuzhan Koç, relación que duró varios años y que finalizó en 2022. Demet siempre ha sido muy respetuosa con sus relaciones, tanto en el ámbito público como en el privado. Es importante recordar que cada persona tiene su propia historia, su propio pasado y que el respeto por su privacidad es fundamental. Lo que sí podemos decir es que estas experiencias, tanto las buenas como las malas, han contribuido a moldear sus personalidades y a convertirlos en las personas que son hoy en día. Las relaciones, los amores y los desamores, nos marcan y nos enseñan valiosas lecciones. Y aquí es donde llegamos a otro punto crucial, la evolución de sus carreras. Khan y Demet no se han limitado a un solo tipo de personaje. Han demostrado su versatilidad interpretando roles muy diversos. Han asumido desafíos, han explorado nuevos géneros y han sorprendido al público con su capacidad de reinventarse. Ambos actores han demostrado una gran capacidad de adaptación y una constante búsqueda de nuevos desafíos. Khan, por ejemplo, ha demostrado ser mucho más que un galán. Ha interpretado personajes complejos con matices y profundidades, demostrando su capacidad para la interpretación dramática. Después de su éxito con Erkenzikus, Khan decidió aceptar nuevos retos. En Italia, protagonizó la serie Viola come il mare, Viola como el mar, donde demostró su dominio del idioma italiano y su capacidad para adaptarse a una nueva cultura y un nuevo estilo de actuación. En esta serie Khan interpretó a Francesco de Mir, un inspector de policía con un pasado misterioso. Demet, por su parte, ha explorado tanto el drama como la comedia, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos. Tras el éxito de Erkenzikus, Demet también ha seguido explorando nuevos roles. En Doğduğum Kaderindir, mi hogar, mi destino, Demet interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. En esta serie, Demet demostró su capacidad para interpretar un personaje con profundidad emocional y complejidad psicológica. También ha participado en proyectos cinematográficos y ha demostrado su habilidad para la comedia y el drama. En definitiva, ambos han crecido, tanto profesional como personalmente. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y han logrado consolidar sus carreras en el mundo del espectáculo. Ambos han sabido reinventarse, adaptarse a los cambios y seguir creciendo como artistas. ¿Y ahora, qué nos depara el futuro para Khan y Demet? ¿Qué proyectos tienen en mente? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? Los fans esperan ansiosamente un nuevo proyecto en común.
La química entre ellos es innegable, y todos soñamos con verlos protagonizar una nueva serie o película. Las redes sociales se llenan de comentarios y peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Los fans sueñan con un reencuentro que reviva la magia de Erkencicus. Por el momento ambos siguen trabajando en proyectos individuales. Siguen creciendo profesionalmente y demostrando su talento. Kan está involucrado en nuevos proyectos internacionales y Demet continúa sorprendiendo con su versatilidad. Quién sabe, quizás el destino vuelva a reunirlos en un futuro cercano. La esperanza es lo último que se pierde. Quizás en un futuro no muy lejano, veamos a Kan y Demet protagonizando una nueva serie que vuelva a enamorar a millones de personas en todo el mundo. En resumen, hemos explorado a fondo el misterio de Kan y Demet. Hemos conocido sus inicios, hemos repasado sus carreras, hemos hablado de su conexión y de sus futuros proyectos. Hemos desentrañado secretos, revelado detalles y analizado cada paso que han dado. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el pasado de estos dos grandes talentos. Hemos descubierto que son mucho más que los personajes que interpretan, que son personas talentosas, dedicadas y apasionadas por su trabajo. Así que llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Hemos desentrañado algunos secretos y revelado detalles interesantes sobre Kan y Demet. ¿Qué les pareció? ¿Conocían esta información? ¿Hay algo más que les gustaría saber sobre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías y sus deseos para el futuro de Kan y Demet. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, el mundo de Kan y Demet sigue lleno de misterios y sorpresas, así que estén atentos. Hasta la próxima.